Buenos días, mi nombre es Mariana Oceana Acuña, estudiante de la carrera de enfermería, y hoy les voy a hablar de un tema muy importante que son los signos vitales. Los signos vitales son manifestaciones físicas y objetivas. Constituyen indicadores de la condición del individuo. Varían de una persona a otra y en el transcurso del día. Los signos vitales son 4: frecuencia cardíaca, presión arterial, frecuencia respiratoria y la temperatura. Temperatura corporal. La temperatura es un signo vital que representa el equilibrio entre el calor producido por el organismo y la pérdida del calor a través de diferentes mecanismos fisiológicos. Los objetivos de tomar la temperatura son obtener la temperatura interna, detectar precozmente disfunciones orgánicas manifestadas a través de alteraciones térmicas. Principios científicos de la temperatura. Los mecanismos fisiológicos para la temperatura están gobernados por los centros nerviosos que se encuentran en el hipotálamo. La temperatura corporal es un equilibrio entre el calor producido por los tejidos y la pérdida de calor hacia el ambiente. La eliminación del calor en el cuerpo se produce a través de la sangre circulante, piel, pulmones, riñones, intestino. El calor es producido en el cuerpo como producto del metabolismo de los alimentos. Hidratos de carbono, grasas, proteínas. El ejercicio es otra fuente importante de calor. El material que se necesita para tomar la temperatura corporal es la bandeja, termómetro oral, axilar y rectal. Entre algunos de los termómetros tenemos el termómetro de mercurio y el termómetro digital. Solución antiséptica, bolígrafo rojo, torundas de algodón, riñonera, cuadro térmico, bolsa de desperdicios, lubricante sólido o líquido. El control de la temperatura oral consiste en medir la temperatura en la cavidad oral mediante el uso de un termómetro. El control de la temperatura axilar consiste en medir la temperatura corporal en la región axilar mediante el uso de un termómetro. El control de la temperatura rectal consiste en medir la temperatura en la región anal mediante el uso de un termómetro. El control de la frecuencia cardíaca o pulso es la valoración de la frecuencia, ritmo, tensión y amplitud de los latidos, percibidos por los dedos al palpar una arteria superficial sobre una superficie ósea o un tejido firme. Los objetivos son valorar la actividad cardíaca mediante el control de pulsaciones arteriales, obtener mediante el conteo el número de veces que el corazón late en un minuto completo. Los principios científicos del pulso son: el pulso se manifiesta por la vibración de una arteria originada por la contracción del ventrículo izquierdo del corazón. Sea el pulso normal o anormal, es necesario contar durante un minuto completo para permitir que transcurran periodos entre latido y latido. Las situaciones ambientales, emocionales, influyen sobre los cambios de latido. El material y equipo son bolígrafo azul, expediente clínico, bandeja, reloj con segundero y estetoscopio. El procedimiento: lavado de manos, informar al paciente sobre el objetivo del procedimiento, elegir el lugar de la arteria, temporal, facial, carotídea, humeral o braquial, apical, radial, cubital, femoral
poplitea, pedio y tibial posterior. Apoyar la yema de los dedos índice, mediano y anular sobre la arteria, preferentemente radial, haciendo una ligera presión. Contar las pulsaciones durante el lapso de 60 segundos. Dejar cómodo al paciente. Lavado de manos. Registrar el procedimiento en la hoja de cuadro térmico. Las alteraciones del pulso pueden ser taquicardia, bradicardia, filiforme y arritmia. La taquicardia se considera por encima de los 100 latidos por minuto. La bradicardia se considera menor a 50 latidos por minuto. Filiforme, pulso débil y rápido. Arritmia se considera con ritmo alterado o irregular. Control de la frecuencia respiratoria. Consiste en la valoración de la frecuencia, profundidad, simetría y ritmo de la ventilación pulmonar. El objetivo, valorar actividad respiratoria, permeabilidad de vías altas y expansibilidad torácica, abdominal. Principios científicos. Todas las células del organismo necesitan un aporte adecuado de oxígeno. La ventilación pulmonar es llevada a cabo por los músculos diafragmáticos y torácicos. La respiración es controlada por los centros respiratorios del bulbo raquídeo y del puente cerebral. En cada respiración se producen dos fases: inspiración, que es la introducción de oxígeno, y expiración, que consiste en la eliminación de anhídrido carbónico. El oxígeno llega a los alvéolos pulmonares por la nariz o la boca, la faringe, tráquea, bronquios y bronquiolos. La frecuencia respiratoria media en reposo varía de acuerdo a la edad del paciente. El aire que contiene el oxígeno es forzado a entrar y salir por las vías respiratorias por modificaciones periódicas e intermitentes de la presión de la cavidad intratorácica. El material y equipo es bolígrafo negro o verde, de acuerdo a normas de institución, estetoscopio y reloj con segundero. Procedimiento. El lavado de manos antes y después de realizar este procedimiento. Preparar el material y llevar a la unidad del paciente. Informar al paciente sobre el procedimiento. Poner en posición confortable al paciente, respetando su individualidad. Controlar el tiempo y contar el número de veces que el tórax asciende y desciende en un minuto completo. Valorar características de la respiración. Dejar cómodo al paciente en su unidad. Retirar el material utilizado durante el procedimiento. Registrar el procedimiento en la hoja de cuadro térmico. Alteraciones de la respiración pueden ser la disnea, taquipnea, bradipnea, apnea, ortopnea. Disnea es la dificultad respiratoria, respiraciones profundas y muy frecuentes. La taquipnea, aumento del número de respiraciones. La bradipnea, respiraciones lentas y regulares. Apnea, breve periodo durante el cual cesa la respiración. Ortopnea, incapacidad de respirar en posición dorsal. Control de la presión arterial. Es la valoración de la fuerza que ejerce la sangre sobre las paredes arteriales,
al contraerse el ventrículo izquierdo del corazón. Tenemos presión sistólica y presión diastólica. La presión sistólica es la presión máxima ejercida contra las paredes arteriales a medida que se contrae el corazón. La presión diastólica es la presión mínima o cuando el corazón se encuentra en fase de reposo. El objetivo del control de la presión arterial es valorar mediante la palpación y auscultación la función cardiorrespiratoria que permite identificar alteraciones con relación a los valores normales. Los principios científicos. Los vasos sanguíneos rígidos no pueden distenderse y recuperar su forma. Producen presión sistólica alta y diastólica baja. La sangre transporta sustancias del exterior al interior de las células y viceversa. Por ello, el volumen y la presión de la sangre circulante deben conservarse dentro de ciertos límites para satisfacer las necesidades variables de los órganos. Para medir la presión arterial, se ejerce presión externa contra una arteria y se la iguala con la presión interna del mismo. La presión arterial puede medirse en cualquier extremidad en que se pueda aplicarse un manguito neumático inmediatamente por arriba de un punto en que se perciba el pulso. Factores como la ansiedad, dolor, angustia, temor, aumenta el gasto cardíaco que da lugar a un aumento de la tensión arterial. Material y equipo. Tenemos bandeja, el estetoscopio, el tensiómetro, bolígrafo y expediente clínico. Tenemos el estetoscopio y el tensiómetro, en el tensiómetro tenemos la perilla para insuflar y el manómetro donde verificamos. El procedimiento. Lavado de manos antes y después del procedimiento. Preparar el material y llevar a la unidad del paciente. Explicar al paciente el procedimiento que se le va a realizar. Mantener la individualidad del paciente. Colocar al paciente en posición donde el antebrazo esté casi perpendicular al brazo y con la palma de la mano en posición supina. Descubrir la extremidad, colocar el brazalete del tensiómetro alrededor del brazo. 4 dedos por encima del espacio antecubital, teniendo cuidado que la parte más larga del mango presione la cara interna del brazo y las conexiones queden sobre el espacio antecubital. Palpar la arteria con la yema de los dedos y colocar el estetoscopio encima sin presionar. Insuflar la perilla, abrir la válvula y dejar salir el aire gradualmente mientras observa la escala del manómetro. Lea en el mismo el punto en que se oye el primer golpe y regístrese como presión sistólica. Continuar la salida gradual del aire y leer en el manómetro el último ruido audible y registrar esta cifra como la presión diastólica. Retirar el brazalete del tensiómetro y el estetoscopio. Dejar al paciente en posición cómoda. Recoger el material y limpiar después, de acuerdo a normas institucionales. Registrar el procedimiento en la hoja de cuadro térmico. Alteraciones de la presión arterial. Tenemos la hipertensión y la hipotensión.
Hipertensión. Cuando la presión diastólica es mayor a 120 milímetros de mercurio. Hipotensión. Cuando la presión sistólica está por debajo de 60 milímetros de mercurio. Entre los parámetros normales de los signos vitales tenemos de la presión arterial 90-60 milímetros de mercurio hasta 120-80 milímetros de mercurio. En la frecuencia respiratoria tenemos de 12 a 18 respiraciones por minuto. Va descendiendo o ascendiendo dependiendo de la edad. Pulso. De los 60 a 100 latidos por minuto. La temperatura. De los 36.5 grados centígrados a 37.3 grados centígrados. Muchas gracias.